Hola a todos y a todas, bienvenidas a la clase número 5 de Matemáticas 3. En esta clase vamos a estudiar la estructura topológica básica del espacio euclidiano Rn. Esto es porque estamos interesados en poder generalizar algunos resultados del cálculo diferencial en una variable, ¿ya? Como les voy a mostrar más adelante, algunos de esos resultados no dependen tan solo de las propiedades de las funciones, sino que también de sus dominios. Y dado que en un espacio euclidiano n-dimensional tenemos n grado de libertad, digamos, para movernos, los dominios aquí adquieren características especiales que conviene tener presente, ¿ya? El punto de partida de la, digamos, de la estructura topológica básica de Rn comienza con el concepto de bola abierta, que es el que generaliza la noción de intervalo abierto centrado en un punto, ¿no? Entonces, vamos a las definiciones. Entonces, dado un vector A en Rn, este es un vector, y epsilon un número positivo, llamaremos bola abierta centrada en A y radio epsilon al conjunto definido por eso que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, voy a hacer un par de observaciones aquí para tratar de aprender, digamos, lo que estoy mencionando aquí. Como observación uno, bueno, les voy a pedir que vayan acostumbrándose a este tipo de esquemas que yo utilizo bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto que está aquí modela de algún modo o representa el espacio euclidiano Rn como un objeto abstracto, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos dos vectores. Tenemos el vector x, que está aquí, ¿ve? Ahí estoy poniendo eso. Y tengo el vector a, que es el que está indicándose ahí, ¿ya? Entonces, como Rn es un espacio vectorial, en alguna parte está el vector nulo, ¿ya? Bueno, en la clase anterior conversamos de que aquí hay una relación dual, ¿cierto? Punto flecha, ¿ya? Que nos permite recuperar x y a como vectores. Esa diferencia entonces es la que nos interesa ahora. Esa diferencia, como la que ustedes pueden ver ahí, es el vector dirigido. ¿Y cuál vector dirigido? Bueno, es la flechita, ¿cierto? Que tiene su cola en A y la punta de flecha, ¿en dónde? En X. Este vector dirigido le vamos a llamar U, como les mencioné en la clase anterior, ¿no? Así que, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí en estricto rigor, como una segunda observación? Bueno, lo que estamos midiendo aquí es simplemente, como ustedes pueden observar, la distancia entre quién, entre X y A, y paso al tiro a explicar inmediatamente qué cosa es entonces este concepto de bola abierta. Vamos a primero que todo medir esa distancia como la norma de U, ¿no? Es el tamaño de ese vector, por eso introducimos este concepto de norma. Como el vector u, que es el vector dirigido, se define entonces como x menos a, al hacer el reemplazo ahí nos queda la norma de x menos a, ¿sí? Por lo tanto, esto lo que mide entonces es simplemente, tal como se dice ahí arriba, esta es la distancia del x al 0. Perdón, del x a la. Distancia entonces, distancia de x al vector a, ¿no? Vamos a ver ahí, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto entonces? La tercera observación y final de este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, voy a volver a anotar aquí esto, ¿cierto? Que representa de algún modo Rn, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Bueno, tenemos aquí un centro que es el A, ahí está el centro, y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que un vector X, en definitiva, se encuentra entonces en la bola centrada en A de radio epsilon si equivalentemente, ¿cierto? La distancia entre ese X y el centro de la bola es un número menor que epsilon, ¿ya? Eso, ¿qué es lo que nos permite entonces considerar? Nos permite considerar aquí, por supuesto, que hay un,
hay un cierto radio. Ese radio, mire, me permiten aquí, voy a centrar un poquito más este vector A para que quede, vamos a poner por ahí, A. Entonces que hay un cierto radio, que es el epsilon. Y entonces, ¿qué es lo que es la bola? Bueno, la bola son todos aquellos vectores aquí, todos aquellos vectores x, cuya distancia entonces a la A es más chica que ese radio previamente definido, ¿no? Así que esto en términos simbólicos se escribe así: bola centrada en A de radio epsilon. Entonces ahora vamos a ver cómo luce una bola cuando las dimensiones son bajitas, ¿no? Eso es importante también tenerlo presente. Entonces ahí está. Cuando, bueno, la dimensión es 1, la bola abierta, tal como se lo había mencionado, es simplemente el intervalo a menos epsilon, a más epsilon, ¿no? Eso también lo podemos explicar rápidamente, no es complejo. Veamos por qué queda eso. Vamos a poner aquí, si el n vale, como les mencionaba, 1, ¿no? Si el n vale 1, entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Tenemos que eh, el vector x solo tiene una coordenada que le voy a llamar x, así, o lo voy a escribir así, mire. Voy a usar un sombrerito ahí para indicar el x, y el x lo voy a poner igual a x porque como tenemos una dimensión solo podemos marcar un punto. El vector a lo voy a marcar como lo mismo, este es a nomás, unidimensional, ¿vale? Esto es r y aquí vamos a forzar el 1 ahí arriba. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la distancia entre el vector x y el vector a, por definición, ¿cierto?, de norma, es la raíz, ¿cierto? Esto tienen que recordarlo de la clase anterior, de la suma desde i igual 1, esta suma va hasta el 1, ¿no?, de todas esas coordenaditas ahí al cuadrado, ¿no? Como en este caso tenemos solo una suma, eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda entonces aquí x menos el a, porque no hay más, ¿no? No podemos sumar más, por eso borré el símbolo sumatorio. ¿Sí? Aquí tenemos al cuadrado. Déjenme corregir esto un poquitito aquí arriba. Está muy largo ese. Ahí. Entonces, esto queda aquí. Como ustedes bien lo saben, ¿esto qué cosa es? Simplemente el valor absoluto de x menos a. ¿Ya? Ese también es una explicación de por qué, bueno, este símbolo tiene como un doble valor absoluto. ¿Ya? Porque en estricto rigor esto lo que está haciendo es generalizar el valor absoluto, como ustedes pueden verlo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir aquí? Aquí lo que podríamos decir, por lo tanto, un vector x, ¿cierto?, se encuentra en la bola centrada en A de radio epsilon, si solamente si, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, después de haber hecho ese cálculo ahí, nos queda x menos a, ¿cierto?, más chico que epsilon. Y tratemos de recordar eso desde el cálculo 1 para que vean ustedes qué cosa es. Entonces, cuando nosotros teníamos esta propiedad, x menos a menor que epsilon, ustedes ya saben que esta propiedad es menos epsilon menor que x menos a menor que epsilon. ¿Y esto a qué equivale? Esto equivale entonces a menos el epsilon menor que x menor que a más el epsilon. Y esto a su vez, ¿qué cosa es? Estos son los x que pertenecen al intervalo a menos epsilon, a más epsilon, donde la representación geométrica de esto, por supuesto, de que tiene que ser como ya tienen que haberlo imaginado, ¿no? Aquí entonces está el a, aquí están nuestros límites, sería a más epsilon, y aquí tenemos entonces a menos el epsilon. Y esto, como ustedes pueden ver, corresponde a ser los x que están al interior de la bola. Entonces se confirma lo que habíamos propuesto aquí, que si el n vale 1, entonces la bola de centro A de radio epsilon es simplemente ese intervalo. ¿Ya?
un razonamiento más o menos análogo da origen a esta segunda observación que lo voy a hacer en una diapositiva especial. ¿Ah? Veamos esto en detalle para que no volver a preguntarnos. Esto lo vamos a usar más adelante, ¿no? Así que conviene hacer este cálculo una vez y con harto detalle. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a seguir la misma lógica, mire. Voy a decir el vector x, como ahora estamos en n igual a 2, tiene dos coordenadas, una x y una y. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos el vector a, que tiene a su vez dos coordenadas, que les voy a llamar a y b. ¿Esto dónde está? Esto está en el plano. ¿Sí? Ya. Aquí sí vamos a hacer un cálculo auxiliar. Mire, cuando yo digo x, ¿cierto? Menos a, esto es lo mismo que el xy, ¿cierto? Menos el a, b. Hay que acostumbrarse a estas cuentas. Nos queda x menos a y menos b. Así que aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Para proceder de manera mucho más eficiente en este caso, tenemos que un vector xy, ¿cierto? Se encuentra en la bola, ¿sí? Centrada en a, b, de radio epsilon, si equivalentemente, ¿qué es lo que ocurre? Si equivalentemente, bueno, tenemos que la norma, ¿cierto? De x menos a. Pero nosotros ya calculamos lo que es este x menos a. Este x menos a es ese vector que está ahí. O sea, aquí nos queda x menos a y menos b. Pero a su vez, ya sabemos que esta es la raíz de la suma de las coordenadas, ¿cierto? Al cuadrado. Este cálculo hay que repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que aprendan bien esta situación. ¿Ya? Entonces tenemos eso ahí. Y por lo tanto, ¿cierto? Esto tiene que ser menor que epsilon. Y en términos geométricos, lo que acabamos de obtener, como ustedes pueden darse cuenta, porque aquí yo puedo hacer una última equivalencia, fíjense bien, elevo esto al cuadrado, y aquí entonces nos quedó la figura geométrica que esta bola, en el caso de n igual a 2, representa. Tengo aquí menos b, aquí al cuadrado, menor que epsilon al cuadrado. Aquí va el otro eje. Tengo entonces el eje X, el eje Y. Tengo aquí centrado el punto A, B. Tenemos entonces ahora un radio, ¿cierto? Un radio este que está aquí. Bueno, vamos a volver a centrar este puntito para que quede bien ordenadito, sea agradable a la vista. Ahí está el radio epsilon y por lo tanto, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que es la bola? Entonces, centrada en el vector A de radio epsilon, es simplemente el disco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es un disco centrado en el punto A, B de radio epsilon, justamente por eh, las nociones de geometría analítica que nosotros ya mantenemos, ¿no? Entonces, como para terminar esto, fíjense ustedes que aquí se vienen las cosas interesantes. En R3, entonces, ¿qué creen ustedes que vamos a obtener? Si en una dimensión teníamos, fíjense ustedes, este es lo que es una esfera unidimensional. ¿Ah? Claro, porque no tengo más dimensiones para moverme, entonces tengo un centro y tengo un radio, por lo tanto esto es una esfera. En el caso de n igual a 2, ¿cierto? Aquí en el plano R2, lo que tenemos aquí es un disco, ¿sí? Y en el caso que estoy dibujándoles acá, ¿cierto? Que sería el espacio R3, vamos a poner que sea R3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ahí estará el centro en alguna parte. Y esto aquí evidentemente es, como ya ustedes probablemente lo presupuestaban, ¿cierto? Es
efectivamente una esfera, ¿no? Es una esfera. Ahí estoy tratando de que me quede más o menos bonito eso, pero bueno, ahí. Ya se entiende, ¿no? Ahí está la esfera. En realidad es el interior de la esfera, pero bueno, ahí se entiende la idea. Ya, muy bien. Entonces, este es uno de los conceptos centrales, el concepto de bola. Toda la caracterización de la topología, es decir, qué tan cerca se encuentran algunos objetos de otros, que eso es básicamente lo que a rasgos muy generales mide la topología, va a depender entonces del concepto de bola abierta centrada en A y radio epsilon. ¿No? Entonces, una vez que ya tenemos aprendido el concepto de bola abierta, vamos a avanzar entonces al concepto de punto interior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un subconjunto de Rn. Vamos a decir que un punto es un punto interior de U si existe un radio de tal manera de que ese punto queda contenido dentro de una bola y esa bola queda completamente contenida dentro de U. ¿Ya? Esto que está aquí, cuando esto ocurre, vamos a decir que B, ¿cierto? De A epsilon es una vecindad. También podemos usar ese nombre que muchas veces se utiliza en matemática. Vecindad, ¿cierto? Vecindad, ¿de quién? Vecindad de la A. ¿Ah? Vecindad de A. Déjenme dibujarles aquí qué cosas estamos pensando en este contexto. Ya. Entonces voy a suponer que ese es el conjunto U, ¿vale? Entonces, la pregunta es si acaso ese punto que está ahí es interior y la respuesta depende es que si acaso existe un epsilon de tal manera de que yo puedo construir la bola, esa es la bola centrada en A de radio epsilon, algún epsilon, ahí está el epsilon. Como ustedes pueden ver, esa bola abierta queda completamente contenida dentro de U. ¿Ya? Entonces, un punto es interior si tiene una vecindad contenida dentro de ese dominio U. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que vamos a llamar al interior de U? El interior de U es el conjunto formado por todos los puntos interiores. ¿Ya? Fíjense ustedes de que por la propia definición, vamos a poner esa observación inmediatamente, después la vamos a volver a recuperar. eh, por la propia observación, por la propia definición, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el interior, ¿cierto? Siempre está contenido dentro de U. ¿Ya? Siempre está contenido dentro de U. Vamos a avanzar directamente sobre el conjunto abierto. ¿Qué cosa es un conjunto abierto? Miren, observe esto que está aquí. Un conjunto U se dice abierto, ahí está el nombre, si es que ese conjunto U coincide con el interior. ¿Tá? O sea, lo que se está pidiendo es que el U sea exactamente lo mismo que el conjunto de puntos interiores de U. ¿Tá? En otras palabras, y en cuantificadores, lo que estamos diciendo es que para todo elemento A en U, ¿qué es lo que siempre tiene que existir? Fíjese que este epsilon que está ahí es un epsilon que es dependiente del A. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que dado cualquier... Mire, voy a dibujar aquí esto. Ese es el U subconjunto de Rn. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo de que no importa cuál sea el A que usted tome, puede ser ese, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a elucubrar algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la cosa se pone complicada para nosotros decidir si un punto interior, si es que está aquí, por ejemplo, la línea negra, ¿o no? En el borde. Entonces eso le hace pensar a uno de que un conjunto abierto efectivamente es algo que no debiese tener el borde ahí, ¿o no? Porque, claro, si yo me paro justo en el borde, o como vamos a decir más adelante, en la frontera, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir? Que no voy a poder construir una vecindad lo suficientemente pequeña, ¿no? Para quedar completamente contenido dentro de U. Por ejemplo, mire, puede ser eso y esta es más chiquitita, ¿ve? Lo importante es que exista un radio de tal manera de que esa bolita
esta bola, llamémosle B, quede completamente contenido dentro de ese dominio U. ¿Ya? Ese es un punto interior. Ahora, ¿cómo es que ustedes tienen que observar esto? ¿Cómo tienen que fijar esta idea? Tienen que fijarla de una manera muy simple, miren. Voy a poner aquí el borde, voy a suponer que eso es U. Aquí voy a poner un punto que va a ser A. Entonces voy a decir, para discusión ahora voy a decir que A es interior. ¿No? Eso, ¿cómo lo voy a anotar? Mire, voy a decir así. Hay que acostumbrarse al uso de símbolos. A es un punto interior. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el vector A o el punto A puede ser empujado, ¿no? Puede ser golpeado un poquitito, ¿sí? Puede usted darle un golpe chiquitito a la A, correrlo. Cuando yo digo darle un golpe, significa básicamente considerar A más H, ¿no? Con H chiquitito, con H chico, ¿sí? Cercano a cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que un conjunto es abierto cuando uno puede darle una pequeña traslación a la A, supongamos que quedamos ahí en A más H, y el hecho de que tengamos esa bolita que actúa como campo de fuerza significa de que ese A más un pequeño errorcito, ¿no? Una pequeña traslación no se salga del conjunto U. ¿Ya? Eso va a jugar un rol importante cuando hablemos de límite y derivada, pero por ahora es importante fijar la idea así. ¿Ya? Esta es una bola B que vamos a llamar. Entonces, ustedes tienen que pensar que un conjunto abierto, cuando todos sus puntitos tienen una especie de campo de fuerza ahí, de tal manera que si uno lo empuja un poquitito, siguen estando dentro de U. O sea, el ser abierto es una propiedad más o menos que podríamos decir estable frente a pequeñas perturbaciones. ¿Ya? Bien, mire, estos ejemplos son súper interesantes. ¿Ya? Súper interesantes estos ejemplos. Aquí hay dos interesantes. Ya. El primero, vamos a mirar el primero, solución, vamos a poner aquí 1. ¿Ya? Entonces, Rn claramente es abierto. ¿Por qué cosa? Porque es el universo, ¿no? ¿Sí? Este es el universo. El universo. ¿Qué quiere decir el universo? Bueno, aquí está todo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, si yo me paro en un punto de Rn, evidentemente puedo establecer una bola ahí porque está todo ahí. ¿Ya? Así que como Rn es el universo, entonces naturalmente es abierto. ¿Ya? ¿Cuándo se pone un poco más complejo el asunto? Pongamos aquí un puntito para referirnos a ese y ahora nos vamos a referir al vacío. ¿El vacío es abierto? Esto ya es más difícil de mostrarlo, ¿sí? Y la respuesta es por reducción al absurdo. Porque uno dice sí, porque si no, ¿qué es lo que debiese ocurrir? Si no, lo que nosotros diríamos es que tiene que existir un punto, ¿cierto? Un X en el vacío, ¿sí? Tal que, vamos a poner así, ese X no esté en el interior, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden observar claramente una contradicción. No pueden existir, ¿cierto? X en el vacío. Así que por reducción al absurdo, suponer que no sea abierto, aquí me equivoqué, perdonen. Esto yo dije, lo que pasa es que redacté mal ahí, discúlpenme. Este es un no, ¿por qué razón? Pues por reducción al absurdo, si supongo lo contrario, ¿cierto? Es decir, si supongo lo contrario, entonces tendría que decir que existe un X en el vacío, lo cual es una contradicción. ¿Ya? Ya. Dice, toda bola abierta es un conjunto abierto. Ya. Esa es una demostración un poco más compleja, ¿de acuerdo? Dice, toda bola abierta es un conjunto abierto. Ya. Bien, no, esa demostración no la vamos a hacer, pero yo sí les voy a mostrar una manera de construir la demostración. ¿No? Entonces, vamos a decir A, un vector en Rn, y voy a tomar un epsilon positivo. ¿De acuerdo? Me voy a parar ahí. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, ahora construyo, entonces, ahí está, vamos a construir, esta es la bola, ¿cierto?
centrada en A de radio epsilon. Entonces ahí ponemos el A. ¿Ya? Ya. Para demostrar de que este conjunto que está aquí es abierto, ¿qué es lo que hay que demostrar? Bueno, como la definición manda, ¿cierto? Por la definición manda, lo que tendríamos que demostrar es que la bola, ¿no?, de centro A y radio epsilon tendría que ser igual a la bola de centro A y radio epsilon, pero el interior. Es decir, todo punto de aquí tendría que ser interior. Vamos a poner eso porque hay que acostumbrarse a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para todo vector X en la bolita, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que debo ser capaz de encontrar? Debo ser capaz de encontrar un radio, un campo de fuerza, ¿no? Tal que, tal que la bola, ¿sí?, centrada en ese X y ese nuevo radio queda completamente contenido, ¿cierto?, dentro de la bola centrada en A de radio epsilon. Ya, eso puede ser un poquitito engorroso anotarlo así, por eso nos vamos a referir a este esquemita, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí en este esquemita, ¿qué es lo que qué es lo que sabemos? Sabemos que este radio mide epsilon, ¿ya? Ahí cualquier radio. Entonces ahora para demostrar de que todos los puntos aquí interiores, eh, perdón, que todos los puntos son interiores, entonces elijo uno cualquiera. Ya, por ejemplo, eh, ya, démosle con ese X ahí. Entonces como ustedes pueden observar, aquí también hay otro radio, ¿cierto? Ese que está ahí, ese radio mide epsilon. Entonces aquí es donde viene la astucia. La astucia viene porque aquí nosotros consideramos, si ustedes se fijan, puedo hacerlo así. Espérense, que ahí, ¿no? Esa. Esa distancia nosotros la conocemos, ¿sí? Y esa distancia me va a permitir definir este radio que está aquí. Este es mi interés, ¿no? Ese que va de ahí, hasta el borde. Es el que le voy a llamar delta. Ya. ¿Y cómo se define este delta? Este delta se define como el radio total menos la distancia que hay entre el X y el A. ¿Ya? Y evidentemente, como el X se encuentra dentro de la bola, viene para acá, fíjese, y la definición que es lo que dice, si el X está dentro de la bola, la distancia entre el X y el centro siempre es más chico que epsilon. Así que esto, en estricto rigor, es un radio bien definido. ¿Ven? Es un radio bien definido porque este número es positivo. Y por lo tanto, eso lo que me permite hacer es armar esa bolita que queda ahí, ¿ya? Que está centrada en X ahora. Igual quedó feíto esto porque se nos estropeó ahí el asunto. Tratemos de arreglar esto. Ahí. Y ahí entonces está el radio epsilon, pongámosle. ¿De acuerdo? Ya. Aquí yo les puedo dejar una tareita. Probar esto aquí. Esto no es tan difícil, no es tan fácil, ¿ah? Hay que probarlo. Se los dejo de tarea eso. Aquí ustedes pueden usar, ¿cierto? Usar la desigualdad triangular. Fíjense ustedes, ya empieza a aparecer la desigualdad triangular. La desigualdad, vamos a poner aquí, triangular. Triangular. Perfecto. ¿Ya? Nos queda este. Este lo vamos a hacer en detalle para que ustedes vean lo engorroso que puede ser demostrar que un conjunto muy, muy simple sea abierto. ¿Ya? A nosotros en este curso, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que ustedes puedan reconocer que, por ejemplo, si los conjuntos vienen dados por expresiones abiertas, ¿cierto? Esta es una expresión eh, abierta, es decir, es una expresión estricta, ¿sí? Vamos a ponerle aquí estricta. Entonces, en general, estas expresiones definen conjuntos abiertos. Pero vamos a demostrar por una única vez una cosa de este estilo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar el conjunto. El conjunto U, ¿qué cosa es?
son los puntos en el plano, es decir, son los x, y, para los cuales el x es mayor que el 2. ¿Ya? Esto por definición es un subconjunto del plano. ¿Ya? Lo primero que necesitan ustedes aprender es a reconocer este tipo de objetos. ¿Ya? Y por lo tanto siempre conviene hacer un dibujito. Aquí está el x, aquí está el y. ¿Ya? En u lo que hay es pares ordenados, de tal manera que la coordenada primera de ese par es mayor que 2. Entonces, eso hace que tenga que considerar, ¿cierto? La recta vertical L igual a 2, y ahora son todos los x y cuáles que satisfacen esto, entonces necesariamente tienen que ser esto sin considerar el borde de la recta L igual a 2. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de dibujar aquí es nuestro conjunto U. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, por demostrar, ¿cierto? Vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Bueno, por demostrar que ese conjunto U que está aquí es exactamente igual a su interior. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces de que todo punto aquí, todo punto de U es interior, es decir, tiene un campo de fuerza. ¿Cómo lo podemos hacer esto de manera mucho más eficiente? Mire, podríamos poner, por ejemplo, este punto aquí. Llamémosle A, B. Entonces, ¿qué es lo que hay que ser capaz? Hay que ser capaces de poder encontrar un radio de tal manera de que este tiene una bola ahí envuelta. ¿Sí? Voy a encerrarlo en una bolita ahí, así. ¿Ah? Esa. Entonces hay que pillar este radio. Este radio, por ejemplo, llamémosle delta para no siempre ponerle epsilon. ¿Ah? Ya, entonces avancemos en la solución. Vamos a demostrar que todos los puntos son interiores. Entonces digo, sea A, B perteneciente a U. ¿Ya? Si el A, B pertenece a este conjunto, lo único que podemos decir, o lo que quiere decir en realidad, luego, el A es mayor que el 2. Eso es lo que quiere decir. Para estar en este conjunto, entonces el A tiene que ser mayor al 2, como se observa ahí. ¿Ya? Ya, muy bien. Luego el A es mayor que el 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esa desigualdad vamos a definir el delta. ¿Cuál va a ser nuestro delta? Mire, aprovechando lo que está ahí, el delta lo vamos a definir como A menos 2 y va a ser positivo por la propia definición. Ahora, una observación. Ese delta, tal como lo mencionamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Función de quién? Va a ser una función de la coma B. Va a depender de él. ¿Ya? O en este caso, tal en particular, como lo pusimos, depende solo de la A, pero en realidad tiene una dependencia del punto donde se encuentre. No es lo mismo ese A, B que este A, B, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí. Entonces ahí claramente necesitamos una bolita más chica. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el punto A, B como el centro y aquí está su radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta entonces, si llamamos para facilitarnos nuestros cálculos, B a la bola centrada en A, B de radio delta, ¿qué es lo que nos queda por demostrar ahora? Nos queda por demostrar entonces, ¿de qué cosa? De que B queda completamente contenido dentro de U. Y eso es lo que nos falta. ¿Ya? Voy a proceder por acá. Es decir, me quedo muy arriba ahí. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros tomamos un punto XY en B, que es la bola, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir de que ese XY tiene que estar en U. O bien, ¿cierto? Para estar en U, ¿qué es lo que le ponemos atención? A la condición que valida
esto es un validador, ¿no? Esta es la condición para estar en U. Así que para que este punto esté primero, este punto dado en la bola, entonces poder demostrar que ese punto está en U, es decir, lo que estoy haciendo es me estoy demostrando, estoy escribiendo algo así, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que el x sea mayor que el 2. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, el XY está en la bola. ¿Ya? Entonces ahora yo aquí voy a poner en efecto y lo voy a hacer al otro lado. En efecto. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé, ¿cierto? De que... ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé entonces de que... Ya, eso. Mire. Que la distancia entre X y A, ¿cierto? Esa es estrictamente menor que ¿qué cosa? Que la raíz de X menos A al cuadrado más I menos B al cuadrado. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso por qué? Eso es por algo que ya aprendimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprendimos en la clase anterior? Que no importa cuál sea la coordenada, ¿cierto? Eso siempre es menor o igual que la hipotenusa. ¿Sí? Este es un cateto y esta es la hipotenusa. Es decir, pero ¿cómo llegamos a eso que está ahí? Bueno, simple, porque ahora nuestro vector, ¿cierto? Es x menos a, y menos b, y lo que está a la derecha es la norma, lo que está en raíz es la norma, y por lo tanto la norma es mayor que cualquiera de los dos catetos. Ahora, usted va a decir, ¿y por qué eligió ese? Bueno, porque es el que tengo que usar para demostrar que el x es mayor que 2. El y no influye en nada acá. ¿Ya? Ya. Como este punto xy está en la bola, esta distancia que está aquí, ¿cierto? Es menor que delta. Pero delta nosotros lo definimos como a menos 2. Entonces nos queda a menos el 2. ¿Ya? Esta desigualdad, la que está en los extremos, en efecto, eso que está ahí, implica entonces, y vamos a calcular eso, x menos a menor que el a menos 2, esto está bien definido porque este es un número positivo. Esto equivale entonces a menos 2 menor que x menos a por la propiedad que le enseñé al principio, ¿no? X menos a. Ya, aquí tienen que recordar de mate 1 que esto significa, aquí hay un i, o sea, lo voy a poner con el otro i, aquí hay un i, y esto que está aquí hay un i también. Por lo tanto, esta propiedad, esta proposición es verdadera y esta proposición también es verdadera. Las dos son verdaderas. Pero yo voy a usar solo una de esas. La primera. ¿Ya? La primera, ¿qué es lo que dice? Dice, la primera, mire, como ustedes pueden ver, menos a menos 2 es menor que x menos a. Eso es equivalente a qué cosa? Miren, me queda menos a más 2 menor que x menos el a. Mire qué ingenioso esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se cancela el a. ¿Y qué es lo que puedo decir? Es decir, ¿qué cosa es lo que ocurrió ahí? Que el x, ¿cierto? Es mayor que 2. ¿Qué es lo que concluyo? Si el x es mayor que el 2, concluyo, por lo tanto, de que el punto xy, que yo lo tomé aquí dentro de la bola, logré demostrar que estaba en U. Así que ahí termina la demostración y ahí usted se acaba de ver cómo es que se demuestra que un conjunto muy simple, tal como este que está aquí, es un conjunto abierto. ¿Ya? Esto no lo vamos a volver a repetir, no lo vamos a volver a preguntar tampoco, sino que lo que nos interesa es que ustedes puedan reconocer cuáles son los conjuntos abiertos. ¿Ya? Esta en particular
lo que les mencioné aquí. Cuando hayan expresiones estrictas ahí, en general vamos a tener conjuntos abiertos. ¿Ya? Ya. Vamos a verificar algunas propiedades adicionales, o sea, vamos a revisar en realidad algunas propiedades adicionales de ser un conjunto abierto. Ahí están. Los conjuntos abiertos poseen las siguientes propiedades. Muy bien. ¿Qué cosa es? Esto ya lo hicimos. Rn, al ser el universo, es un conjunto abierto. ¿Ya? Vamos a explicar la 2. ¿Qué quiere decir la 2? La 2 quiere decir que la unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que uno dice aquí? Mire, lo que uno dice es lo siguiente. Voy a considerar, aquí cuando dice arbitrario, en realidad lo que está tratando de referirse es que puede ser una colección o conjunto, ¿cierto? Finito, infinito, infinito numerable o incluso más general, ¿verdad? Incluso más general. Lo que le está diciendo esto es que no se complique con el número de conjuntos abiertos que usted está tomando, ¿verdad? Eso uno siempre lo puede ordenar así, mire. Uno puede decir, sea entonces, ¿ve? Voy a poner aquí O de abierto, ¿cierto? Voy a poner un subíndice para contarlo y poder distinguirlos. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir que ese índice corre por algún conjunto de índices. Por ejemplo, si esto fuera las páginas de un libro, ¿no? El lambda fuera las páginas de un libro, entonces el i sería los números del 1, 2 hasta, no sé, por el número de páginas que tenga el libro. Si tuviéramos una sucesión, entonces el i sería los números naturales. Si tuviéramos una colección no numerable, podríamos elegir, por ejemplo, los reales o los irracionales. Lo importante es que ustedes entiendan que este es un conjunto arbitrario de abiertos. O sea eso una colección entonces, ¿de qué cosa? De conjuntos abiertos. ¿Tá? ¿Qué es lo que dice la propiedad? La propiedad dice, entonces, la propiedad, ¿qué es lo que dice? La propiedad dice que la unión de todos ellos, es decir, la unión sobre todos los índices, ¿qué cosa es? Es un conjunto abierto también. ¿Ah? ¿Sí? Abierto, abierto. Bien. Esto honestamente es bastante razonable porque la unión recuerde que está asociada a la existencia. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo digo X en la unión, ¿sí? Sobre todos los índices de eso que está ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Eh, Básicamente como definición, para que no se compliquen con eso, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que existe, ¿cierto? Un índice que le podría llamar lambda 0, ahí está, en el conjunto de índices, de tal manera que el X pertenece, ¿cierto? A ese conjunto abierto. ¿Ah? Eso es todo. Así que si el X pertenece a algún abierto, entonces tiene que haber una bola que lo rodea y esa bola está contenida en la unión. ¿Ah? Ya, la intersección finita, la intersección arbitraria no está permitida, ¿de acuerdo? Solo está permitida la intersección finita. Solo está permitida la intersección finita. Vamos a ver. Este es el ejemplo, digamos, que prohíbe, digamos, la intersección de un número alto de conjuntos abiertos. ¿Ya? Esto que está aquí usa la notación moderna para intervalo. Esto es un intervalo. Se los voy a dibujar para su mejor comprensión. ¿Ya? Esta es la recta real. Estamos hablando de abiertos en R. Aquí hay un punto A. Aquí hay un punto B. ¿Qué es lo que estamos considerando? Estamos considerando B más un poquitito. Y aquí por la izquierda estamos considerando A menos un poquitito. ¿Sí? Ya, muy bien. Este que está aquí, este completito, lo voy a rayar así, así. Ese completo es un conjunto que nosotros hemos llamado
h sub n. Entonces probemos con alguno. Mire, el h sub 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el a menos 1, el b más 1. El h sub 2 va a ser ¿cuánto? Ahora ya nos toca el turno de un medio acá, y aquí nos queda b más un medio. Por lo tanto, la cosa interesante es que este está contenido, como ustedes pueden ver, en H1. ¿Ya? Esto va a ser sucesivamente, ¿no? Aquí pongo el H3, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que aquí tenemos A menos un tercio en esta oportunidad, B más un medio, o sea, perdón, más un tercio. Esto se sigue achicando, queda contenido en H2, ¿sí? Sigue achicándose y esto, bueno, inductivamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre entonces es que esto va a ir achicándose. Una observación importante, ¿cierto? Es que la expresión entonces 1 sobre n, ¿cierto? Va convergiendo a 0 cuando el n tiende, como ustedes pueden ver, a infinito. ¿Ya? Esto que está aquí, ojo, sí, nunca es 0, ¿ah? Esto es distinto de 0. Por lo tanto, a partir de el A, aquí siempre va a haber un cachito más, ¿no? Va a haber una cosita de la forma A menos 1 partido por el N. Y aquí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber siempre un cachito más A1 sobre N. Entonces, cuando usted intersecta todos ellos, ¿sí? Cuando los intersecta todos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hay en común. Y lo que podemos poner en común aquí es solo el A y el B, porque esta sucesión va achicándose al cero. ¿Tá? Entonces, pueden ver una radiografía de eso. Podemos hacer una especie de, mire, podemos hacer aquí una especie de zoom de esto. Ya, hagamos un zoom. Entonces, supongan ustedes de que, bueno, aquí está el A. Entonces ustedes definieron un 1 partido por n, por ejemplo, ¿ya? Un n muy grande. Entonces vamos a poner ahí un n muy, muy grande. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Aquí estamos en el intervalo abierto a menos 1 partido por el n. ¿Ya? Ese es el h sub n muy grande. Pero aquí sigue habiendo espacio. Entonces, yo esto lo puedo seguir achicando tanto como yo quiera para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, uno puede decir, ya voy a volver a hacer un zoom aquí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aquí está el a, ¿cierto? Aquí venía con su zoom. Y el cuento es que, bueno, me puedo seguir aproximando, ¿de acuerdo? Y uno está intersectando todos ellos. Y como estos se están anidando, lo único que queda en común en todo ello, digamos, entre comillas, para siempre, si se pudiera decir así, es el A y el B. Por lo tanto, la intersección infinita de conjuntos abiertos no puede asegurarse de que sea un conjunto abierto. Así que ahí entonces uno dice, ya, bueno, hacemos las paces con esto. Uniones arbitrarias sí, intersecciones finitas sí. ¿Ya? Estas propiedades de los conjuntos abiertos son útiles para construir otros. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tenemos el concepto de conjunto abierto desarrollado con sus propiedades, vamos a ir entonces a conjuntos cerrados a través del concepto de punto de adherencia y clausura. ¿Qué cosa es importante aquí? Importante es notar de que, fíjense ustedes, aquí es donde ya empieza a anclarse la topología. Para hablar de conjunto abierto utilizamos bola. Para hablar de conjunto cerrado vamos a utilizar bolas también. Ya, aquí hay un pequeño error en esta diapositiva, me olvidé tengo que corregirlo. Este es Rn. ¿Ah? Ahí. Entonces, diremos que A pertenece a Rn, diremos que A, en Rn, perdón, es un punto de adherencia de un conjunto U si para todo epsilon, cambiamos el cuantificador, se cumple de que la intersección entre la bola y el conjunto U es distinto del vacío. ¿Qué quiere decir esto? Adherencia, como ustedes bien lo saben, significa estar pegado. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Bueno, voy a poner este puntito aquí, ahí en el borde. ¿Ah? Lo voy a poner pegado ahí.
¿Qué es lo que quiere decir? Un punto está pegado, es de adherencia, si ¿qué es lo que ocurre? Si para toda bola, ¿cierto? Centrada en A, de radio epsilon, la intersección entre la bola y el dominio U es distinto del vacío. Esto. Ahí entonces tenemos que ocurre bola intersectado, bola centrada en A de radio epsilon, intersectado en U, nos dio distinto de el vacío. Con el concepto entonces de punto adherente, vamos a poder entonces definir lo que se entiende por un conjunto cerrado. ¿Qué cosa es un conjunto cerrado? Entonces es un conjunto U en el cual todos sus puntos son adherentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir de que vamos a dibujar aquí. Este va a ser U, subconjunto de Rn. Vamos a poner este punto ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que todos los puntos pertenecientes a este dominio son puntos de adherencia. ¿Eso qué quiere decir? De que para toda bola que nosotros consideremos, por ejemplo, esta bola centrada en A de radio epsilon, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al intersectarlo con el dominio U, esto nos da distinto del vacío. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí es donde se estaba produciendo esa intersección. Ahora, la noción de adherencia, como mencionaba en la definición anterior, es una noción de cercanía, pero no lo es tanto, ¿ya? No es una noción que estamos buscando cercanía, es un paso intermedio, ¿ya? Puesto de que, bueno, se los voy a mencionar después mejor en su momento, pero nuestro objetivo es ir generando esta noción de cercanía, ¿ya? Cuando un punto se encuentra lo suficientemente cercano a un dominio, eso es lo que estamos tratando de redactar con este tipo de definiciones. A partir de lo anterior, entonces, a partir de esta definición, vamos a generar un teorema ahora, que no lo vamos a demostrar, solo lo vamos a parafrasear para su uso general nomás y reconocimiento. El teorema es entonces la relación que existe entre un conjunto cerrado y un conjunto abierto, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Dice que, bueno, si nos damos un subconjunto de Rn, cualquiera, vamos a decir de que este conjunto U es un conjunto cerrado, ¿no? Este conjunto es cerrado, si equivalentemente, ¿cierto? Si equivalentemente el complemento es un conjunto abierto, ¿no? Esa es la situación aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que aprender a usar rápidamente, ¿da? Entonces, a modo de fijar la idea, vamos a poner un ejemplo acá. Eh, Vamos a poner, por ejemplo, eh, no sé, podríamos poner, por ejemplo, el conjunto U, ¿da? Que va a estar dado por los x y tales que, bueno, el x sea eh, mayor o igual que 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner eso, el x mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, aquí vamos rápidamente a lo siguiente. Eh, Calculamos el complemento es x y, ¿cierto? Tales que, bueno, el x sea menor que el 2. Y por un razonamiento muy similar al que eh, ya utilizamos para demostrar que un conjunto de este tipo era abierto, ponemos atención en la condición aquí estricta, ¿cierto? Condición estricta, esto es una condición estricta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, dado esa condición estricta, este conjunto es abierto y por el teorema anterior, entonces, ¿qué es lo que concluimos? Lo que concluimos, por lo tanto, de que U es un conjunto cerrado, ¿ya? Eh, Importante poner atención ahí que los conjuntos cerrados usualmente van a venir dados por condiciones de ese estilo, mayor o igual, menor o igual. ¿Ya? Ya, este es un ejemplo, hay uno trivial. Pongamos un segundo ejercicio acá. Supongan ustedes de que estamos, bueno, con
el conjunto U ahora en este caso van a ser los xy tales que 1 menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4. Al igual que el ejercicio anterior, este es un subconjunto del plano. Ahí está. Entonces, en este tipo de ejercicio lo que conviene es siempre hacer una pequeña descripción gráfica de lo que estamos, de lo que estamos escribiendo en términos analíticos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la circunferencia de radio 1 que se alcanza por la igualdad ahí, y la circunferencia de radio 2 que también se alcanza por la igualdad ahí. ¿Tá? Entonces, este valor que está aquí es el 2, este valor que está aquí es el 1, y por lo tanto, el conjunto en cuestión aquí, bueno, son los puntos que están entre esas dos circunferencias, ¿no? Así que esto da una suerte de anillo aquí. Tenemos un anillo ahí. ¿Tá? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo usamos esto en el contexto anterior? Una primera observación es que esta condición que está aquí, ¿cierto? X al cuadrado y al cuadrado, esta es una condición con y, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es 1 menos o igual que x al cuadrado más y al cuadrado y x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4, ¿no? Eso. Entonces, cuando nosotros calculamos el complemento, es decir, calculamos el complemento conjuntístico de esto que está aquí en amarillo, lo que estamos haciendo en realidad es haciendo la ley de De Morgan aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el complemento, es decir, la negación de esta proposición que está ahí, x, y, ¿qué es lo que va a hacer? Van a ser, como ustedes pueden ver, la negación de esto. ¿Y eso qué cosa es? Van a ser entonces los... aquí, ¿ves? X al cuadrado más y al cuadrado, en este caso, menor estricto que 1, esa es la negación. Este y que está ahí se transforma en un o, por lo tanto es la unión. Y acá, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda xy, tal es que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que ese 4 que está ahí. Ya. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, como esta es una condición abierta, entonces estricta, este conjunto es abierto, este conjunto que está aquí también es abierto, y por las propiedades estructurales de los conjuntos abiertos, la unión, ¿cierto? En este caso finita de abiertos, ¿qué es lo que nos da? Nos da un conjunto abierto. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es rayar, por ejemplo, lo que estamos entendiendo por U complemento. Entonces lo que está en amarillo, incluyendo el bordecito, es U, así que esto que está en rojo es U complemento. El U complemento, como ustedes pueden ver, no toca este borde que está ahí. No lo toca. ¿Ya? Y este otro borde que está acá tampoco lo toca. ¿Sí? Bien. Entonces ahí hay un uso del tema anterior para poder verificar que este conjunto que está aquí es cerrado. Ya, avancemos rápido con esto. Los conjuntos Rn y vacíos son cerrados. Bueno, eso es más o menos trivial, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pongámoslo aquí como 1. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando hacemos el complemento de Rn, hacemos el complemento, eso nos da el conjunto vacío, el cual es abierto. Si el complemento es abierto, entonces Rn es cerrado. En este caso, la demostración de que el vacío es un conjunto cerrado es mucho más rápida, puesto de que el complemento del vacío es el universo, el cual nosotros ya también sabemos que es abierto. Así que aquí la conclusión es que, para que lo tengan presente, Rn, ¿cierto? Y el vacío son abiertos, abiertos y cerrados simultáneamente, ¿no? Simultáneamente, simultáneamente. Ya,
La bola cerrada es un conjunto cerrado. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reemplazando la desigualdad estricta por una desigualdad incluyente, ¿cierto? Que contiene la igualdad. Por lo tanto, este conjunto es cerrado. Bueno, usualmente a uno le gusta escribir lo siguiente. Esta bola que está aquí, ¿cierto? Cerrada. Fíjense que estoy poniendo como un intervalo cerrado. Es simplemente, ¿qué creen ustedes? Esto va a ser simplemente, voy a poner aquí la bola abierta, nada de radio epsilon, ahí, y ponemos la clausura. ¿Ya? Esa es una observación interesante también a tener presente. La bola cerrada, que es la que está aquí, que es un conjunto cerrado, es simplemente la clausura de la bola abierta. ¿Ya? Bueno, vamos a volver a retomar eso en breve. Propiedades generales, una ya la habíamos adelantado, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que está diciendo esto? Esto está diciendo de que para todo conjunto U, vamos a ponerlo por aquí, mire, vamos para todo conjunto U, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene de que el interior está por dentro, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ahí está el interior, ¿ya? Y que la clausura, ¿sí? La clausura está por fuera, eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo esa proposición que está ahí. ¿Ya? Además, dadas las propiedades estructurales de los conjuntos abiertos, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir, mire, voy a explicarle esto solo con diagramitas nomás. Tenemos uno aquí, tenemos dos acá. Por ejemplo, si yo me doy un conjunto U, ¿sí? Y quiero calcular su interior, bueno, su interior no es nada más ni nada menos que la unión de todos los conjuntos abiertos que estén al interior de U. Como ustedes se pueden dar cuenta, esos conjuntos abiertos O pueden ser de distintos tipos, una cantidad arbitraria, ¿no? Ahí hay otro O por aquí, ¿se fijan? Así, esto está lleno aquí adentro de conjuntos abiertos. Cuando usted hace la unión de todos ellos, lo que obtiene es el interior de U. ¿Ya? Ya. A través del teorema, ¿cierto? Acuérdense ustedes de que un conjunto U es cerrado, ¿cierto? Sí, solamente sí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el complemento, ¿cierto? Es abierto, ¿sí? Entonces, a través del complemento, nosotros pasamos, gracias a las leyes de De Morgan, a esa propiedad que está ahí. Esa es la leyes de Morgan. Así que, bueno, eso ahí se los dejo para que lo exploren ustedes, pero fíjense ustedes de que, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de los cerrados, la intersección puede ser arbitraria, ¿da? Ahí no hay problema, pero la unión tiene que ser finita, la unión de cerrados debe ser finita. Lo mismo aquí, el error de tipeo, cambiamos aquí en primer lugar esto. Esta es la noción de cercanía que estábamos buscando. Fíjense ustedes de que cuando tenemos un punto adherente, el punto adherente es una bola que intersecta, ¿cierto? Pero aquí estamos haciendo algo más. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí estamos diciendo de que un punto va a ser de acumulación, y ya les voy a explicar por qué. Esto es porque uno puede encontrar una sucesión infinita de puntos, por eso se llama de acumulación, es decir, el A tiene una nube de puntos de U que están arbitrariamente cercanos a él. ¿Ya? Esta es la noción de cercanía que nosotros estábamos buscando. En esta noción de cercanía, nosotros lo que vamos a hacer es construir el concepto de límite. ¿Ya? Se requiere tener un punto de acumulación para poder calcular o construir el concepto de límite. ¿Ya? Bien, vamos a revisar la definición. ¿Qué es lo que dice? Dice que para todo radio, ¿ya? Entonces yo voy a establecer una bola, ¿sí? Y aquí esta bola, por supuesto, tiene un cierto radio epsilon que se indica aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Le sacamos el centro. Y eso asegura un cierto, ¿cómo se llama? Bueno, no despegue, sino que ya lo voy a explorar con los ejemplos. El asunto es que es muy útil no considerar el centro de la bola, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que uno pide? Lo que uno pide es que un punto A va a ser de acumulación cuando, dado cualquier radio positivo, la intersección entre la bola de radio epsilon sin el centro, ¿cierto? Con el dominio U, eso es distinto del vacío, es decir, quedan puntos en común, y es lo que ustedes pueden observar aquí. ¿Tá? Por supuesto que eso es para todo epsilon, o sea, esto se va a ir achicando y por lo tanto la noción de cercanía de A con respecto al U es mucho más fuerte que la noción de adherencia. Efectivamente, si el punto no es adherente, es decir, si viene aislado o despegado, tampoco va a ser un punto de ¿cómo se llama? De acumulación. Aquí lo que podemos observar inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, podemos observar de que si, por ejemplo, un cierto punto A es de acumulación, cuestión que se anota así, como podemos ver aquí, el derivado de U es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación. Entonces, claramente ese punto también es de adherencia. ¿Da? La otra es falsa, como vamos a ver en el siguiente ejemplito. La otra es falsa. ¿Da? Vamos a aprovechar de calcular el interior, la clausura y el derivado de un cierto conjunto. Nos vamos a preguntar si acaso es abierto o es cerrado. Lo que yo recomiendo fuertemente en este tipo de ejemplos es partir haciéndose un esquema geométrico de lo que estamos considerando. ¿Ya? Estamos considerando la topología de la recta. ¿Qué es lo que hay? Está el intervalo que integra el cero. Vamos a poner el cero ahí y vamos a poner el corchete del intervalo como corresponde. Vamos a hacer una aberturita aquí para indicar de que el 1 no va y vamos a poner el corchete redondo. Este es una parte de U, pero U además tiene el punto 2 y además tiene el punto 3. ¿Tá? Entonces lo que está en rojo corresponde a ser U. Bien, ¿qué es lo que vamos a calcular en primer lugar? Vamos a calcular el interior. Bueno, el interior de U son todos aquellos puntos para los cuales yo puedo establecer una bola que quede completamente contenida dentro de U. Como ustedes pueden ver, si yo tomo una bola aquí en torno a esa bola B, esa bolita B que está en verde no está contenida dentro de U, así que el 2, por ejemplo, vamos a poner por aquí, solo como para observar esto, el 2, por ejemplo, no pertenece al interior de U. ¿Ya? La misma situación en el 0. Si yo tomo una bolita que queda completamente centrada en el 0, siempre voy a tener un pedacito ahí a la derecha, ¿no? O sea, perdón, a la izquierda, que me va a estar molestando y no va a permitirme que esta bola quede completamente contenida dentro de U. Así que el 0 tampoco es un punto interior. Esa pequeña reflexión nos permite concluir, ¿cierto?, de que los puntos interiores son el intervalo 0,1 abierto, que es distinto del U. Así que uno, ¿qué es lo que concluye aquí? Concluye inmediatamente de que U no es abierto. ¿Da? Eso, por supuesto, que tampoco quiere decir que U sea cerrado, ¿ya? No se dejen llevar por esa terminología. O sea, los conjuntos no son cajas, ¿sí? O puertas, ¿de acuerdo? Si un conjunto no está abierto, tampoco puede ser que esté cerrado, ¿sí? Como vamos a ver aquí. Ya, calculamos los puntos adherentes. ¿Qué cosas son los puntos adherentes? Bueno, los puntos adherentes son aquellos que vienen pegados. Entonces, miren, aquí está la diferencia con ser de acumulación. Por ejemplo, esta bola, yo no estoy interesado en sacar el centro, no tengo que sacar el 2. ¿Ya? Como el 2 pertenece a U, ¿sí? Como el 2 pertenece a U, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros cuando hagamos la intersección de la bola centrada en 2 y de radio epsilon, intersectado con U, como el centro de la bola siempre pertenece, esto es distinto del vacío. Por ejemplo, el 2 viene pegado, pero no lo suficientemente pegado como para tener una nube de puntos, ¿ya? Que es el concepto que está detrás
de la noción de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que la clausura de U va a ser el intervalo cerrado, el 0 es un punto adherente, viene pegado, el 1 también viene pegado, ¿sí? Pero también viene pegado, ¿qué cosa? El 2 y el 3, el cual es distinto del U. ¿Por qué razón? Porque el 1, como ustedes pueden ver, no pertenece a U, ¿ya? Pero el 1 sí pertenece a la clausura. Así que como la clausura difiere del conjunto U, lo que observamos es que U no es cerrado tampoco, ¿ya? No es cerrado tampoco. Los puntos de acumulación, ahora más rápida la idea, ya lo deben tener eh, reflexionado. Ahora tengo que sacar los centros. Si yo saco el centro de estas bolas que contienen al 2 y al 3, ya la intersección con U es vacía, porque ya no estoy considerando los centros de las bolas. Así que, en este caso, el conjunto de puntos de acumulación es el intervalo 0,1 nomás. ¿Ya? Bien. Espero que ese ejemplito haya aclarado un poco el panorama. Ya. Propiedades de ser un punto de acumulación. ¿Ya? De hecho, mire, aquí hay un problemita de redacción. De hecho, esta que está aquí implica esa. ¿Ya? La implica. Así que vamos a poner ahí, la implica. Así que, por lo tanto, solo les voy a explicar esta que está aquí. Te van a decir, ¿pero qué diablo dice ahí? Ya, bueno, no es tan difícil, ¿sí? Lo primero que hacemos es, nos tomamos, mire, voy a dibujar acá, voy a dibujar aquí. Este es un U subconjunto de Rn. ¿Qué es lo único que asumimos aquí como hipótesis? Es de que tenemos un punto de acumulación A que pertenece, bueno, un punto de acumulación de U, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto de puntos de acumulación es distinto del vacío como se indica ahí arriba. Entonces nosotros vamos a poner por aquí el A. ¿Les parece? Ahí está pegadito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Bueno, como ser punto de acumulación significa que, dado cualquier epsilon mayor que cero, ¿cierto? Cada vez que intersectamos la bola agujereada que se llama, centrada en A, de radio epsilon, le quitamos el centro, lo intersectamos con el U y esto da distinto del vacío. ¿Ya? Si el A es un punto de acumulación, entonces esto vale. Lo importante es que vale para todo epsilon. ¿Cuál es el paso siguiente? Hacerle caso a lo que está diciendo ahí. Entonces, elegimos, ¿qué cosa? Elegimos epsilon sub n como 1 partido por n. Esto lo puedo elegir como epsilon, pero claro, porque esto es positivo y es lo único que tiene que cumplirse. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es lo que define? Esto define el conjunto B sub n, que va a ser la bola, ¿cierto? Centrada en A con ese radio. Con ese radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una bola de radio 1, ¿cierto? Esa es la B sub 1. Después vamos a tener una bola de radio 1 medio, ¿sí? Que sería la B sub 2. Y ahí en donde, en esa primera etapa, decimos que elegimos, ¿cierto? Un punto cualquiera, ¿ya? ¿En dónde? En la diferencia. ¿Cuál diferencia? En la bola 1 y le quitamos la bola siguiente. Por lo tanto, en este anillito yo elijo un punto x1. Después será el turno de la bola 3, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Se me empieza a apretar esto. Después viene la bola 3 y aquí elijo un x2, ¿cierto? Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? De que si yo sigo este proceso para todo n, entonces existe una sucesión x sub n, ¿ah? ¿Qué cumple con esa sucesión? Bueno, son todas distintas de A, de partida. ¿Por qué razón? Porque en cada una de estas bolas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que uno puede quitar el centro. Entonces nunca el centro es elegible. ¿De acuerdo? En particular. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra cosa? Como los anillos son concéntricos, puedo elegir una sucesión de puntos que sean distintos entre ellos. ¿Ya?
Muy bien. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que xn, ¿cierto?, se acerca al a, es decir, converge al a cuando el n tiende a infinito. ¿Y por qué está pasando eso? Porque como el radio va disminuyendo a medida que el n crece, estas bolitas se empiezan a apretar en torno a. Por lo tanto, la distancia entre un x sub n y un a eventualmente va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esos xn, por supuesto, lo está eligiendo en U. Así que si usted tiene un punto de acumulación, el hecho de que pueda elegir una sucesión, entonces hace inmediatamente de que el U tenga que ser infinito. ¿Cómo se ocupa eso? Eso se ocupa así, pues mire. ¿Cómo se ocupa eso? Eso tiene un uso inmediato. Por ejemplo, si el U es finito, entonces, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede construir esa sucesión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que el conjunto de los puntos de acumulación, perdón ahí, es vacío. Eso implica entonces que todo conjunto finito es cerrado automáticamente. Y ahí les dejo averiguar por qué. ¿Da? Como a modo de tarea, de reflexión. Bien, mire, nos quedan, esta vamos a avanzar rápido, nos queda poquito ya de esta clase. ¿Da? Para ir terminando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es la frontera? Poner atención aquí. Voy a poner esa línea. Este conjunto que está aquí es U. Voy a asumir que esto es U. Entonces, cuando un punto está en la frontera, un punto está en la frontera cuando para toda bola, aquí volvemos a considerar el centro, ¿ya? Cuando para toda bola, ¿sí?, centrada en A de radio epsilon, es decir, cuando para todo epsilon, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la intersección entrega puntos tanto de U, ¿cierto?, como de el complemento de U. Esto lo que está acá es complemento de U. ¿Ya? Fíjense ustedes de que si el A está por ahí, entonces existe esa bolita que, claro, intersecta el complemento, pero no intersecta U. Así que este punto que está aquí, si ustedes se fijan, no puede estar en la frontera. La frontera, que sería esta línea que voy a segmentar aquí, esta línea que voy a segmentar es en la frontera, ¿cierto? La línea que está en negro ahí segmentada, que es lo que... ¿Cómo se anota este conjunto? Este se anota delta U, que es la notación moderna para frontera, ¿no? Es la que se usa usualmente incluso en la universidad. Muy bien, ahí está el concepto de frontera. Imagínense cómo el concepto de bola nos permite a nosotros resolver algo que es extremadamente complejo de delimitar la frontera de un conjunto. Bien, esta definición también es sencilla. Voy a avanzar rápido a las últimas dos. Un conjunto es acotado si tiene una bola que lo contiene, ¿no? Así de simple. Por ejemplo, yo puedo dibujar aquí este conjunto U. Este conjunto U es acotado si es que efectivamente logro meterlo dentro de una bola, ¿cierto? Para algún centro y algún radio fijo, no me interesa, ¿no? Por ejemplo, el A puede o no estar dentro del U. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner ahí. Ahí está el A, ahí está el radio epsilon 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que U es acotado, ¿cierto? U es acotado. U es acotado. Si es que, ¿por qué razón? Pues, bueno, el U queda completamente contenido dentro de la bola centrada en A de radio epsilon ahí. ¿Ya? Para verificar que un conjunto es acotado en definitiva, basta ver que está dentro de una bola. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que está dicho ahí arriba? Bueno, también es muy sencillo, mire. Si yo digo que este es U, ¿ya? Este U es acotado, aquí yo lo puedo incluso dibujar dentro de una bola, ¿ya? Como el U está contenido dentro del espacio euclidiano, entonces aquí en alguna parte está el vector 0. Y entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, no sé, pues aquí hay un X, ahí hay un X, acá habrá otro X y ahí habrá otro X. Como ustedes ya bien saben a estas alturas de la vida, aquí ¿qué es lo que tenemos? La flecha dirigida, ¿cierto? Ahí para allá, la flecha dirigida.
¿cierto? La flecha dirigida, ¿sí? Y el tamaño de esas flechas está dado por la norma de X. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo entonces es que un conjunto en el fondo es acotado cuando el tamaño de todas estas flechas, de todas las que van a U, de todas ellas, son menores o iguales que algún número positivo K. Es decir, esto que está aquí es una cota uniforme, ¿vale? Esa mismo K me sirve para todos los X, cota uniforme. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Ahora estas dos cosas son equivalentes, por supuesto. Conjunto compacto. Bueno, primero que todo, recuerden la motivación original que tuvimos para estudiar la estructura topológica de Rn. ¿Cuál es la motivación principal? Bueno, la motivación principal, como ustedes saben, es que a nosotros nos interesa generalizar propiedades del cálculo 1 y hay algunas propiedades que no dependen tan solo de la propiedad de la función, sino que también del dominio. Por ejemplo, hay un dominio muy importante en cálculo 1 que es el intervalo de la forma eh, A, B. ¿Ya? Entonces, este intervalo que está aquí, como ustedes pueden ver, es un intervalo cerrado, ¿cierto? Y acotado. Una función definida sobre un intervalo cerrado y acotado tiene muy buenas propiedades. Por lo tanto, este concepto de intervalo cerrado y acotado es el que nos interesaba a nosotros generalizar, ¿cierto? Al espacio Rn. ¿Ya? Este es un gran resultado, el teorema de Heim-Borel, que dice de que en Rn, no importa lo complejo, no importa la dimensión que nosotros tengamos, un conjunto compacto es aquel conjunto en Rn que es simplemente cerrado y acotado. ¿Ya? Así que fíjense ustedes de que como esto estaba contenido acá, esto estaba contenido en R, el teorema de Heim-Borel que nosotros aquí estamos dando como una definición, ¿sí? No hace mayor distinción en términos de la dimensión. O sea, la dimensión no logra destruir esta capacidad topológica que es de la compacidad. ¿Ya? Bien, eso. Un ejemplito, el típico ejemplo. ¿Cuál es el típico ejemplo? El típico ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner acá, sea K entonces igual a qué cosa? Al conjunto X y Z, tales que X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Este conjunto que está aquí recibe el nombre de esfera unitaria. Sea ese que está ahí, bueno, la esfera unitaria. Ya, entonces, bueno, conviene siempre tener un pequeño esquemita de esto, ¿no? Tenemos aquí el X, tenemos para acá el Y, tenemos para acá el Z, y aquí, ¿qué es lo que hago? Voy a dibujar la esferita unitaria, ¿sí? Entonces, esa está centrada en el 0, 0, ¿cierto? Este que está aquí tiene radio 1, aquí arriba también está, bueno, tiene radio 1 ahí, ¿ya? Y ese que está ahí es el 0, 0, 0. ¿Sí? Este es, bueno, la esfera unitaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que K es compacto. ¿Ya? Notamos entonces que K, ¿cierto? Es compacto. ¿Por qué razón? Pues, pues es acotado, ¿no? Ya, ¿y por qué? Porque el K, fíjense ustedes que simplemente está contenido en la bola de centro 0,0 y radio... Ah, me falta un 0 más. Estamos en el espacio. Y radio, por ejemplo, puedo poner radio 2. ¿Ven? Listo, suficiente. El K está contenido dentro de una bola, así que está listo. Y es cerrado, ¿por qué razón? Dado que esto es para convencerles nomás. Mire, yo hago aquí U complemento. Perdón, este se llama K ahora.
hago K complemento. ¿Qué va a ser el K complemento? Bueno, son los X y Z, tales que X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado sea estrictamente menor que 1, unión, unión, los X y Z, tales que X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado mayor que 1. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, este es abierto, este que está aquí es abierto, y por lo tanto entonces la unión de dos abiertos es abierto. ¿Y qué es lo que implica aquí? Bueno, implica que K complemento es abierto, y eso implica entonces de que el K es cerrado. Y listo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ahí está listo eso. Muy bien. Cerrado y acotado, entonces, compacto. Para terminar, ¿qué cosa es un conjunto disconexo? Bueno, un conjunto disconexo es aquel conjunto, ¿sí?, que está conformado por más de una parte, ¿de acuerdo? Eso es simplemente lo que estamos pensando, mire. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Voy a poner un conjunto A es disconexo si es de esta formita, es decir, si es como un archipiélago, ¿no? Eso, aquí. Puede tener otro pedacito aquí, por ejemplo, eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición formal? Bueno, la definición formal que un conjunto es disconexo, ¿ya? Si acaso, ¿qué cosa? Bueno, si acaso existen dos conjuntos abiertos, un U, aquí lo voy a definir, mire, este es un conjunto abierto, U, y un conjunto que vamos a poner por acá, puede ser, por ejemplo, ese, el B. El U y el B se pueden traslapar, ¿ya? Lo que pasa es que cuando el U queda restringido al A, situación que la estamos poniendo así, mire, el U lo restrinjo al A, queda todo este pedacito que está aquí nomás. Al intersectarlo con el B restringido al A, no hay nada en común. Esto, no hay nada en común. Y que la unión de los pedacitos me hace todo A de nuevo. ¿Ya? Esto es súper simple de ver. En el fondo, un conjunto disconexo si tiene más de una pieza. ¿Ya? ¿Cuándo es conexo? Cuando no es disconexo, es decir, es de una sola pieza. ¿Ya? Un conjunto se dice conexo si es de una sola pieza. Y para terminar la clase de hoy, decimos que una región, ¿cierto? Un conjunto U es una región si es un conjunto abierto y conexo. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto típicamente de la forma así, mire, que no tiene el borde, ahí está, no tiene el borde, y es de una sola pieza. Entonces, lo que vamos a ir haciendo después, cuando nosotros definamos funciones f sobre u subconjunto de Rn en R, muchas de las propiedades del cálculo van a ser van a ser generalizadas de sus equivalentes de cálculo en una variable. Bien, este nombre es un nombre que hay que tener presente, que lo vamos a utilizar en las clases sucesivas. Así que bien, nos vemos en la próxima clase.